Buenas tardes a todos, mi nombre es Carlos Volcán, soy residente del primer año del posgrado de Gastroenterología del Hospital Central de Valencia y el tema del que hablaremos a continuación se denomina hemorragia de intestino delgado. El sangrado digestivo se ha clasificado de acuerdo con su origen tradicionalmente en alto si se origina por encima del ligamento de Trex y bajo cuando se produce en el colon, desde el ciego hasta el ano. En el 10 al 20% de los pacientes, la fuente del sangrado no se logra identificar con la endoscopia de las vías digestivas altas ni con la colonoscopia. El sangrado que proviene desde el ángulo de Treitz, en donde algunos autores toman la ampolla de Vater como límite proximal, hasta la válvula iliocecal, se denomina hemorragia de intestino delgado. Esta hemorragia constituye un reto diagnóstico y terapéutico para el gastroenterólogo, debido a la complejidad de su manejo y asociación con una elevada morbimortalidad. Pero con las nuevas herramientas diagnósticas actuales cambió la forma definitiva de la comprensión y abordaje de esta situación clínica. Como ya mencioné, anatómicamente, el sangrado de intestino delgado incluye cualquier sitio comprendido desde la ampolla de Vater hasta la válvula iliocecal. Al sangrado de este segmento también se le ha denominado sangrado de origen intermedio. Y hay que recordar que el intestino delgado tiene entre 6 y 7 metros de longitud y 2,5 centímetros de diámetro. Consta del duodeno con 30 centímetros de longitud, el yeyuno con 250 centímetros y el ilion con 350 centímetros. Por su longitud y disposición anatómica, es un órgano difícil de estudiar y a pesar de que la clínica puede ser variable, cuando este está afectado, síntomas como hematoquexia y melena lo vamos a encontrar hasta en un 60% de los casos. La clasificación la vamos a hacer según la forma de presentación clínica que tengamos y vamos a tener tres tipos. La primera se denomina sangrado digestivo oscuro oculto, en donde vamos a encontrar anemia ferropénica o resultados recurrentes de sangre oculta en heces positivo. Vamos a tener un sangrado no visible y estudios como endoscopia digestiva superior e inferior van a estar normales. Y la radiología y los estudios de intestino delgado van a ser negativos. El segundo, vamos a tener el sangrado digestivo oscuro manifiesto, en donde vamos a encontrar sangre visible en heces caracterizadas por melena o hematoquexia, que puede ser tanto frecuentes como recurrentes. Vamos a tener los estudios endoscópicos superiores e inferiores normales y la radiología, estudios de intestino delgado van a estar negativos. Y un tercer escenario denominado hemorragia intestinal media, en donde vamos a tener sangre visible en heces de manera frecuente o recurrente y sangre oculta en heces positiva. La endoscopia digestiva superior e inferior van a estar normales, pero como una característica fundamental, tanto la radiología como los estudios de intestino delgado pueden estar positivos. Y esta sí va a ser la que estará directamente relacionada con una hemorragia de intestino delgado, debido a que las otras dos anteriores, la etiología del sangrado, puede estar en otro segmento del tubo digestivo. Dentro de la epidemiología, vamos a tener que con los métodos actuales que evalúan el intestino delgado, se ha demostrado que este segmento puede explicar entre el 5 y el 10% de los sangrados gastrointestinales y hasta el 70% de los sangrados de origen oscuro. Con la segunda endoscopia digestiva superior, las causas de los sangrados se identifican hasta en un 15% de los casos y con una colonoscopia hasta en un 10% de los casos. El punto de corte en la edad son los 40 años, siendo los más afectados en frecuencia los que están por encima de esta edad. Y se puede perder cerca de 100 mililitros de sangre sin cambios fecales visibles. Y por encima de esto puede haber melena evidente, siendo el síntoma cardinal hasta en un 60% de los casos. Las etiologías son múltiples e incluyen aquellas de origen vascular, inflamatorio y tumoral, y la podemos dividir según el grupo de edad, siendo los 40 años el punto de corte, como ya mencionamos, en donde vamos a encontrar que en menores de 40 años las causas más frecuentes son la presencia de tumores, los divertículos de Meckel, las lesiones de Ley de la Foix, la enfermedad celíaca y la enfermedad de Crohn. En pacientes mayores de 40 años podemos encontrar angiectasias, enteropatías por Aines y enfermedad celíaca. Y vamos a tener otras causas raras como la hemofilia y la fístula aortoentérica. En la columna izquierda tenemos algunas causas de sangrado digestivo oculto
en donde encontramos lesiones que pueden pasar desapercibidas en estudios endoscópicos. Y en esta vamos a encontrar lesiones en el tracto gastrointestinal superior, como es el caso de las lesiones de Cameron, las varices fúngicas, sobre todo de pequeño tamaño, las úlceras pépticas, las angiectasias, las lesiones de Diel-Laffoy y las ectasias vasculares antrales. Y en el tracto gastrointestinal inferior podemos encontrar angiectasias y neoplasias. Dentro del abordaje clínico tenemos que tener en cuenta que la edad va a ser un punto sumamente importante para la sospecha de la etiología y que hay que realizar una detallada historia clínica en donde vamos a incluir características como los síntomas que vamos a encontrar en el paciente, el tipo de presentación del sangrado, los antecedentes clínicos, la pérdida de peso y la presencia de síntomas obstructivos. Dentro de los antecedentes de importancia que van a resaltar van a ser el consumo de medicamentos como los AINES y anticoagulantes orales, los hábitos alimenticios del paciente, la historia familiar de condiciones genéticas, antecedentes de enfermedades crónicas, como es el caso de cirrosis, valvulopatías e insuficiencia renal crónica, y antecedentes quirúrgicos previos. En el examen físico, la presencia de hematemesis generalmente va a sugerir que el origen está próximo al ligamento de Treitz y el aspecto de las heces va a informar la altura del origen del sangrado, aunque este es dependiente de la velocidad del tránsito intestinal. Por lo que hay que recordar que la sangre que ha permanecido por lo menos 5 horas o menos en el intestino generalmente va a salir de color rojo o mezclado con las heces. Mientras que la sangre que ha permanecido por más de 20 horas en el intestino es por lo general de característica melénica. Por tanto, los pacientes con hematoquexia pueden haber tenido un sangrado del colon izquierdo o del recto, pero dependiendo de la velocidad tanto del tránsito intestinal como de la magnitud de la hemorragia, puede suceder que un sangrado de origen gastrointestinal alto, abundante, con un tránsito intestinal rápido, se puede manifestar por hematoquexia. Y ambos síntomas pueden estar presentes tanto en sangrados digestivos oscuros como en pacientes con hemorragias de intestino medio. Hay otras causas que nos pueden dar un sangrado digestivo oscuro y un sangrado intestinal medio, en donde ciertas características clínicas nos pueden orientar al diagnóstico. Entonces, en pacientes con una edad mayor a 50 años, nos puede dar la sospecha de un carcinoma, pacientes con falla renal crónica, la sospecha de ectasia vascular y angiodisplasia, pacientes con hemangiomas cutáneos, nos pueden dar la sospecha de síndrome de Neo azul, pacientes con diarrea crónica y dolor abdominal, nos pueden dar la sospecha de sprue celíaco, y pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida nos pueden dar la sospecha de sarcoma de Kaposi y colitis por citomegalovirus. Luego tenemos algunas causas menos frecuentes de hemorragias digestivas, en donde vamos a tener las telangiectasias hereditarias hemorrágicas, en donde podemos encontrar lesiones típicas en las extremidades superiores, labios y mucosa oral de características telangiectásicas, el síndrome de Neo azul, donde podemos encontrar hemangiomas cutáneos, la enfermedad celíaca, en donde podemos encontrar dermatitis herpetiforme, los pacientes con HIV, donde podemos encontrar sarcoma de Kaposi, causas mucho más raras, como es el caso de el pseudosantoma elástico, en donde podemos encontrar piel de apariencia de gallina y anomalías retinales, el síndrome de Ehlers-Danlos, en donde podemos encontrar en articulaciones hiperextensibles y anomalías dentales y oculares, la neurofibromatosis, en donde podemos encontrar neurofibromas cutáneos y máculas color café en la piel, y por último, los síndromes de poliposis, en donde podemos encontrar osteomas, anomalías dentales, anomalías retinales, tumores desmoides y tumores de mucho menos frecuencia. Dentro de los paraclínicos vamos a tener 3 exámenes fundamentales. El primero va a ser la hematología completa para reconocer el tipo de anemia y hacer diagnóstico de anemia ferropénica. Luego vamos a tener el test de sangre oculto en heces, en donde podemos encontrar a su vez 3 tipos de test. El primero denominado Hemoccult, que funciona a través de la actividad de la peroxidasa. El segundo, el Hemoselect, a través de métodos inmunológicos. Y el tercero, el Hemoquant, a través de ensayos fluorométricos. Y luego podemos hacer realización de exámenes especiales pertinentes de acuerdo a que sospechemos algunas otras etiologías.
Dentro de los test de sangre oculta en heces podemos encontrar primero las pruebas químicas, en donde podemos encontrar el FOBT, en donde también podemos encontrar el Hemoccult, el cual emplea indicadores como la resina de guayaco mediante una reacción de oxidación, y en donde la actividad de la pseudoperoxidasa de la hemoglobina va a producir un cambio de color en el papel impregnado de resina de guayaco, en presencia de una solución alcohólica de peróxido de hidrógeno. Este test va a tener una tasa de rendimiento para cánceres de colon, para cánceres de intervalo y para adenomas que va a oscilar aproximadamente entre 30 y 50%. Y a su vez va a tener un rendimiento de aproximadamente 80% en patologías como divertículos, enfermedad inflamatoria intestinal, úlceras y hemorroides. Esta es una prueba simple y cualitativa que detecta a partir de 600 nanogramos sobre gramo de hemoglobina. En este tipo de test, el paciente va a recoger 2 muestras en 3 deposiciones consecutivas y las va a colocar en 6 ventanas o pocillos, es decir, 2 por tarjeta, como observamos en la imagen a la derecha, en donde es positiva si la coloración se difunde dentro de los 5 milímetros circundantes a la coloración de la muestra, dentro del primer minuto tras la aplicación en al menos un pocillo de la tarjeta. El número de pocillos se relaciona con un aumento del valor predictivo positivo. Es decir, si hay 4 o más positivos, aumenta la posibilidad de haber una neoplasia en colon. Hay que tener en cuenta que este test no va a ser específico para la detección de hemoglobina humana, por lo que el consumo de algunos alimentos puede dar falsos positivos, ya que estos alimentos pueden contener actividad peroxidasa. Aquí tenemos algunas causas de falsos positivos en este test, como es el caso de la epistasis, las hemorragias gingivales, la faringomigdalitis, la hemoptisis en afecciones pulmonares, el consumo de medicamentos como la aspirina, los antiinflamatorios no esteroideos y la vitamina C, por lo que se recomienda omitirlos incluso hasta 7 días antes de la realización del test. Vamos a tener alimentos que tienen actividad exógena de la peroxidasa, como es el caso de las carnes rojas y los vegetales no cocidos, por lo que se recomienda omitir la ingesta de este tipo de alimentos hasta 3 días antes de la realización de este test. Luego vamos a tener dentro de los test de sangre oculta en heces las pruebas inmunológicas o los FIT, también denominados Hemoselect, y estos se basan en la reacción de anticuerpos monoclonales o policlonales específicos contra la hemoglobina humana, la albúmina y otros componentes de la sangre fecal, y no precisan ni restricción dietética ni restricción farmacológica. Vamos a encontrar 2 tipos de test: los de inmunotinción, que utilizan un anticuerpo monoclonal contra la hemoglobina humana, y los de inmunoluminiscencia, que son métodos basados en una reacción antígeno-anticuerpo mediante anticuerpos monoclonales o policlonales contra la globina humana. Hay que tener en cuenta que son cuantitativos y pueden detectar concentraciones de hemoglobina hasta por debajo de 300 nanogramos sobre gramos, pero tiene un costo elevado. La lectura se lleva a cabo en 5 minutos utilizando tiras reactivas impregnadas con anticuerpos contra hemoglobina. Su sensibilidad diagnóstica, tanto para cáncer de colon, para adenomas y para cánceres de intervalo, es hasta de un 70%. Y algo muy importante es que no necesita haber cambios en la dieta, pero es recomendable omitir fármacos que puedan generar sangrado digestivo, como es el caso de los antiinflamatorios no esteroideos. El recipiente contiene una solución buffer que se mezcla con las heces tomadas con el colector y se aplica en el pocillo con los anticuerpos policlonales. Como observamos en la imagen inferior, vamos a tener que con el aplicador podemos tomar muestras de distintas porciones del segmento de la evacuación. Luego vamos a mezclar este aplicador con la solución buffer que está dentro del recipiente, se agita el recipiente y luego el contenido se va a colocar en el pocillo con los anticuerpos policlonales, se espera aproximadamente unos 5 minutos y luego podemos hacer la interpretación de los resultados. Luego vamos a tener los métodos diagnósticos para el sangrado intestinal, como es el caso de la endoscopia convencional,
en donde vamos a tener la endoscopia digestiva superior e inferior, la radiología, donde vamos a encontrar el tránsito intestinal variatado, el enteroTAC, la enteroresonancia, el TAC por enteroclisis, la enteroclisis convencional y la angiografía. Y luego vamos a encontrar los estudios específicos para intestino delgado, como es el caso de la videocápsula endoscópica y la enteroscopia. En la videocápsula endoscópica vamos a tener distintos modelos dependiendo de la marca del fabricante, en donde podemos encontrar el PillCam, el EndoCapsule, el MiroCam. Y en la enteroscopia podemos encontrar la enteroscopia de doble balón, la enteroscopia de monobalón, la de sobretubo y la de Navi-8. Tenemos que tener en cuenta que la videocápsula tiene un rendimiento diagnóstico de un 60% y la enteroscopia de un 68%. Vamos a tener rendimiento diagnóstico variado dependiendo de la lesión para ambos tipos de estudio, como por ejemplo, en la videocápsula va a tener un rendimiento del 50% en las angiectasias y en la enteroscopia un 40%. En las lesiones inflamatorias y úlceras vamos a tener un rendimiento de un 27% y un rendimiento similar en la enteroscopia de hasta un 30%, un rendimiento bajo para la videocápsula en las neoplasias de un 8% y en la enteroscopia de un 22%. Y vamos a tener que para la videocápsula vamos a tener hasta un 83% para la realización de un examen completo, a diferencia de un 44% de realización de examen completo para la enteroscopia. Y con respecto a las complicaciones, vamos a tener que en la videocápsula endoscópica podemos tener una incidencia de 1 al 4%, siendo la retención de la videocápsula la más frecuente, y una incidencia del 0.1 al 0.8% de complicaciones en la enteroscopia, siendo la perforación, el sangrado y la pancreatitis la que podemos encontrar con mayor frecuencia. Comenzando con los métodos diagnósticos, vamos a tener la endoscopia convencional, en donde la endoscopia digestiva superior y la colonoscopia son las piedras angulares para el estudio inicial. No se ha podido definir cuál es el estudio a realizar primero, pero la edad y la historia clínica pueden ser el principal factor determinante y se pueden realizar ambos estudios en una misma sesión dependiendo del estado clínico del paciente. En pacientes mayores de 50 años o ante la presencia de anemia ferropénica, se recomienda iniciar con una endoscopia digestiva inferior. La endoscopia digestiva superior puede tener como prioridad en pacientes que tienen factores de riesgo para enfermedad ulceropéctica, como es el caso del Helicobacter y ingesta de AINES, y la presencia de síntomas gastrointestinales superiores ante la presencia de sangrados digestivos ocultos. Antes de acudir a otros métodos diagnósticos, podemos evaluar la posibilidad de realizar una segunda endoscopia digestiva superior e inferior, aunque algunos autores recomiendan individualizar cada caso, ya que dependiendo del paciente, esta indicación tendrá o no una elevada recomendación. En caso de realizarla, podemos hacer hincapié en características adicionales como uso de capuchón en la punta del endoscopio, y esto es para el estudio de posibles áreas ciegas, como es el caso de la curvatura menor alta, la incisura angular y la pared posterior del duodeno, hacer toma de biopsias randomizadas de duodeno, hacer una búsqueda detallada de angiectasias ocultas, utilizar endoscopio de visión lateral para visualizar la región ampular, búsqueda de lesiones de difícil diagnóstico, como es el caso de úlceras de Cameron, lesiones vasculares, angiodisplasias y cánceres incipientes, y la intubación del ilion terminal durante la colonoscopia. Luego vamos a tener los métodos diagnósticos radiológicos, en donde vamos a encontrar el tránsito intestinal variatado con un rendimiento diagnóstico bajo de aproximadamente 5 al 10% y solo va a detectar tumores, estenosis y algunas alteraciones en la mucosa, y solo va a estar indicado en tumores intestinales, en enfermedad de Crohn y en obstrucciones. Luego vamos a tener la enterocrisis, la cual consiste en un tránsito intestinal modificado y su medio de contraste va a consistir en bario y aire,
Luego se va a administrar agua o metilcelulosa a presión por una sonda nasoduodenal a 75 milímetros por minuto. Esto nos va a permitir una mejor distensión y visualización del intestino delgado, como observamos en la imagen que tenemos a la derecha, elevando la posibilidad del diagnóstico hasta en un 30%. En este caso vamos a tener que podemos encontrar tanto la enteroclisis convencional como la enteroclisis por tomografía, la cual tiene una mayor sensibilidad diagnóstica y es la que actualmente se puede utilizar. Dentro de los métodos radiológicos con una mayor especificidad tenemos primero el enterotat con doble contraste, el cual se utiliza para detectar lesiones inflamatorias, vasculares y tumores. Este tiene un alto rendimiento diagnóstico, hasta de un 80%, y tiene una tasa de detección de sangrado intestinal de un 60%. Luego vamos a encontrar la enteroresonancia, la cual se indica cuando la enterotomografía está contraindicada, y esta va a tener una baja tasa de detección de sangrado intestinal. Luego vamos a tener la angiografía, la cual su objetivo va a ser la localización topográfica y la embolización terapéutica, y en esta se necesita que la pérdida de sangre sea aproximadamente de 0.5 a 1 mililitros por segundo para que tenga un buen rendimiento diagnóstico. Por debajo de esto, o en hemorragias inactivas, el rendimiento va a disminuir, y hay que tener en cuenta que esto es un método invasivo y no se plantea como estudio de primera línea diagnóstica, pero puede ser bastante útil dada su capacidad tanto diagnóstica como terapéutica en pacientes que tienen un sangrado severo o en pacientes hemodinámicamente inestables. Una vez ha sido identificada la lesión, se pueden utilizar medidas terapéuticas a través de angiografías para detener el sangrado, como es el caso de la infusión de vasopresina, con importantes efectos secundarios, los cuales no hay que ignorar, como es el caso de eventos isquémicos agudos, arritmias, entre otros. Y también se pueden hacer la utilización de embolización con micropartículas, y la más actualizada es la embolización a través de coils, con un porcentaje de éxito para detener el sangrado que puede variar entre un 70 a 90% de los casos. Y vamos a tener otros métodos diagnósticos, como es el caso de la angiotomografía, la gammagrafía marcada con Tenexio 99, la cual tiene una alta sensibilidad para detectar divertículo de Meckel. Dentro de los métodos diagnósticos endoscópicos para estudiar el intestino delgado tenemos primero la enteroscopia monobalón, el cual tiene un solo balón en el extremo distal del sobretubo. Por vía anterógrada va a alcanzar una profundidad de 133 centímetros hasta 256 centímetros más allá del ligamento de Treitz, y por vía retrógrada desde 73 centímetros hasta 163 centímetros por encima de la válvula iliocecal. Luego vamos a encontrar la enteroscopia con doble balón, la cual posee un sobretubo y un sistema con dos balones inflables en sus extremos, como observamos en la imagen de la izquierda. Esto va a permitir plegar el intestino delgado mediante ciclos de avance y retirada. La profundidad por vía anterógrada es de 240 a 360 centímetros del ligamento de Treitz, y por la vía retrógrada de 102 centímetros a 140 centímetros por la válvula iliocecal. En la imagen endoscópica que nos va a ofrecer estos estudios para estudio de intestino delgado, como es el caso de la enteroscopia, vamos a tener una imagen similar a las que nos proporcionan los equipos endoscópicos convencionales, como observamos aquí en la imagen de la derecha. Luego tenemos la enteroscopia por sobretubo espiral, la cual tiene un sobretubo en espiral que avanza en el intestino delgado mediante rotaciones y logra una profundidad promedio de hasta 176 centímetros a 250 centímetros. Y esta puede tener un rendimiento diagnóstico hasta de un 60%. Luego vamos a tener la enteroscopia Naviite o balón de avance, la cual utiliza un colonoscopio estándar que tiene un canal de trabajo de aproximadamente 3.7 milímetros, por el cual se avanza un catéter que posee un balón en la punta
y este tiene un rendimiento diagnóstico de un 50%. Y luego vamos a encontrar la enteroscopia intraoperatoria, la cual es una técnica que necesita laparoscopia o laparotomía para ayudar el avance del enteroscopio a través del intestino delgado. Esto es un método invasivo que debe reservarse solo para los pacientes que presentan recurrencia del sangrado y que requieran múltiples transfusiones y hospitalizaciones después de una amplia evaluación negativa o en quienes no se pueda realizar la enteroscopia, ya sea por presentar una estenosis o por presencia de adherencias. Luego tenemos la videocápsula endoscópica. Esto es un dispositivo digerible y desechable que mide aproximadamente de 26 por 11 milímetros. Generalmente se expulsa de 8 a 72 horas después. Contiene una cámara de video, una fuente de luz y un transmisor y baterías. Este dispositivo toma imágenes a una velocidad de 2 fotografías por segundo durante 8 a 12 horas. Las imágenes se van a transmitir a una grabadora que se ubica en el abdomen del paciente y tiene un rendimiento diagnóstico de hasta un 65%. En la imagen de la izquierda observamos una videocápsula modelo PillCam y en la imagen de la derecha observamos las distintas fotografías que nos proporciona la videocápsula una vez en el intestino con un alto rendimiento diagnóstico en las lesiones vasculares. Dentro de la secuencia diagnóstica para evaluar el sangrado intestinal, en cualquiera de sus presentaciones clínicas, tenemos que la endoscopia convencional, tanto superior como inferior, tiene un rendimiento diagnóstico de hasta un 70%. Si tenemos una endoscopia digestiva inferior incompleta, se puede realizar un estudio radiológico para intestino delgado. Es importante realizar una historia clínica adecuada y hay que individualizar el paciente y dependiendo de la causa del sangrado podemos decidir la realización de un second look endoscópico. Dentro del algoritmo vamos a encontrar que si tenemos una hemorragia gastrointestinal podemos realizar la endoscopia convencional tanto superior como inferior. Si estas son negativas, hacemos un diagnóstico de sangrado probable de intestino delgado. Podemos repetir las endoscopias tanto superior o inferior dependiendo del caso. Si estas son negativas, podemos optar por otros estudios para intestino delgado, como es el caso de la videocápsula endoscópica, y en caso de no estar disponible, podemos utilizar estudios radiológicos con alta sensibilidad, como es el caso de la enterotomografía o la enteroresonancia, y en caso de esta encontrarse negativa, podemos hacer un diagnóstico de un sangrado gastrointestinal de origen oscuro. Dentro de la segunda línea diagnóstica vamos a encontrar que ante la presencia de un sangrado de intestino delgado en un paciente estable, si tenemos la sospecha de una obstrucción intestinal, podemos hacer la realización de un estudio de imagen con alta sensibilidad como la enterotomografía y la enteroresonancia. Si no tenemos sospecha de obstrucción intestinal, podemos hacer la realización de una videocápsula endoscópica. Si ambos estudios resultan positivos, pasamos a realizar una enteroscopia. Si la enteroscopia, la videocápsula o los estudios radiológicos resultan negativos, podemos hacer diagnóstico de un sangrado recurrente y en caso de que el sangrado recurrente persista, podemos repetir los estudios endoscópicos convencionales, la videocápsula o los estudios radiológicos con alta sensibilidad y en caso de que no persista, podemos mantener al paciente en observación. Luego vamos a tener al paciente inestable, en donde podemos realizar una angiografía. En caso de ser positiva, lo ideal es hacer una embolización y en caso de ser negativa, podemos pasar a hacer un diagnóstico de sangrado recurrente, en donde si persiste, podemos repetir los estudios que ya mencionamos o podemos mantener al paciente en observación. Ok. Dentro de la secuencia diagnóstica podemos encontrar algunas situaciones especiales, como es el caso de un sangrado evidente, no activo, con una alta sospecha clínica de la etiología, en donde podemos hacer el uso de una videocápsula endoscópica seguido de una enteroscopia,
o se puede realizar una enteroTAC o una TAC por enteroclisis en caso de no contar con la videocápsula endoscópica. Podemos tener un segundo escenario en donde podemos tener un sangrado evidente, activo, una alta sospecha clínica de la etiología, pero el paciente se va a encontrar estable. En este caso, el examen inicial sería un angioTAC, porque puede detectar un foco de extravasación de contraste al lumen. Y seguido de esto podemos hacer una enteroscopia terapéutica. Y el otro escenario es un sangrado masivo con un paciente inestable, en donde se realiza un angioTAC seguido de una enteroscopia profunda terapéutica, sobre todo dentro de las primeras 24 horas, o se puede realizar, en caso de estar disponible, una angiografía de urgencia con embolización. En un metaanálisis publicado en la Revista Española de Enfermedades Digestivas en el año 2015, llevado a cabo en un hospital de referencia de Madrid en una población de 1.209 pacientes para videocápsulas y 1.078 pacientes para enteroscopia, todos con hemorragia digestiva media, se evaluó la concordancia diagnóstica entre cápsula endoscópica y enteroscopia de doble balón. En el 81% de los pacientes para videocápsula endoscópica tuvieron un rendimiento diagnóstico de aproximadamente por encima de este valor, y para la cápsula endoscópica de 69.6%, en donde la variabilidad en la concordancia se basó en el rendimiento en ciertas lesiones, como las lesiones vasculares, en donde el rendimiento fue mayor para la enteroscopia de doble balón, o en angiodisplasias, donde el rendimiento fue mayor para cápsula endoscópica. Y se concluyó que ambos estudios tienen un rendimiento diagnóstico con una concordancia moderada. Por ello deben de conocerse las características individuales de cada lesión para la utilización adecuada de ambos estudios en los algoritmos diagnósticos, y que ciertos factores, como pacientes con hemorragia digestiva media, con realización de videocápsula previa, los hallazgos positivos para la enteroscopia fueron mayores. Y por último, las tasas de complicaciones para ambos fueron del 1% para videocápsula, siendo la retención de la misma la más frecuente, y del 0.5% para enteroscopia, siendo la más frecuente la perforación y la pancreatitis en la utilización de la vía anterógrada. Dentro del tratamiento tenemos ciertas características que hay que tener en cuenta, como es el caso de hacer una adecuada reanimación y manejo del shock hipovolémico dependiendo del grado en que se encuentra el paciente. Hay que considerar el ingreso a unidad de cuidados intensivos en caso de hemorragia masiva o shock hipovolémico severo. Hay que evaluar el manejo específico de acuerdo a la lesión encontrada en cada caso. Dentro de los estudios, dentro de los métodos de tratamiento endoscópicos, vamos a tener los térmicos, en donde vamos a encontrar la electrocoagulación, la aplicación directa de calor o terapia láser, y la utilización de coagulación por argonplasma. Dentro de los métodos de inyección vamos a tener la utilización de epinefrina, alcohol, etanolamina, polidocanol, trombina y fibrina para provocar una vasoconstricción, una esclerosis y hemostasia local. Y dentro de los métodos de compresión mecánica vamos a tener la utilización de clic hemostáticos y de bandas elásticas. Vamos a tener la utilización de otros métodos de tratamiento, como es el caso de la embolización arterial, que consiste, como ya mencionamos, de la cateterización de un vaso afluente a la lesión sangrante, inyectando gelatinas reabsorbibles, de espirales mecánicos, como es el caso de los coils, y de sustancias como el cianoacrilato. Y por último, podemos tener ciertos casos en donde se debe utilizar los métodos quirúrgicos. Aquí tenemos imágenes de algunos casos en donde se utilizaron métodos endoscópicos a través de enteroscopia, como es el caso de una polipectomía en un pólipo amartomatoso en ilion proximal en un paciente con síndrome de Peutz-Jeghers. Aquí tenemos en la imagen del medio la aplicación de hemoclips en una úlcera benigna yeyunal, y en la imagen de abajo
tenemos la aplicación de coagulación por argón plasma en una angioectasia yeyunal. Aquí tenemos un algoritmo de tratamiento en donde tenemos que en pacientes con un sangrado gastrointestinal oscuro, lo ideal es individualizar el caso a la hora de repetir la endoscopia convencional y podemos tener 3 escenarios clínicos, como es el caso de un sangrado oculto, un sangrado evidente y un sangrado masivo. En el caso de un sangrado masivo, lo ideal es la realización de una angiografía y en caso de estar positiva podemos tener estrategias terapéuticas como el tratamiento médico, la angiografía más embolización, que es el de elección en este caso, la enteroscopia más terapéutica y la laparoscopia con enteroscopia intraoperatoria. Este último va a ser específico cuando ya hayamos agotado todos los métodos de terapéutica y aún persista el sangrado, o en casos en donde ya hayamos utilizado todos los métodos de diagnósticos disponibles en un sangrado digestivo oculto y no encontremos la causa del sangrado. Luego vamos a tener en el escenario clínico en donde tenemos un sangrado oculto o evidente, en donde podemos realizar una cápsula endoscópica. En caso de estar positiva, podemos realizar los tratamientos terapéuticos a través de enteroscopia y en caso de estar negativos, podemos evaluar la realización de estudios como repetir la endoscopia convencional, repetir la enteroscopia, repetir los estudios radiológicos o utilizar la medicina nuclear. Y podemos, a su vez, evaluar, dejar al paciente en observación con tratamiento médico. Y en caso de tener recurrencia, podemos acudir a la repetición de los estudios ya mencionados. Y por último, si tenemos un sangrado evidente, hay que considerar la realización de una enteroscopia con terapéutica endoscópica. Dentro de la evolución clínica y resangrado, la inconsistencia está relacionada con la institución, la duración del seguimiento y la causa de la hemorragia. Son riesgos independientes del resangrado las siguientes alteraciones: la presencia de transfusiones múltiples, comorbilidades como insuficiencia renal crónica, uso de anticoagulación y diabetes mellitus. Se ha estudiado la tasa de resangrado después de la intervención para las lesiones detectadas en la videocápsula endoscópica y encontró que fue del 50% en pacientes con angiodisplasia, a pesar de la intervención endoscópica. Y por último, el riesgo de resangrado después de la videocápsula fue negativa, perdón, el riesgo de resangrado después de una videocápsula negativa es muy bajo, de entre el 5.6 hasta el 11% de recurrencia. Esta es la bibliografía. Muchas gracias.